Hoy tenemos dos capítulos muy importantes en el libro de Reyes, que es capítulo 7 y capítulo 8. Y básicamente son el relato de la construcción del templo, el relato de las demás construcciones de Salomón. Hizo otros edificios. Y terminaremos viendo la dedicación de Salomón que hace al templo de Dios. Algunos creen que este capítulo, sobre todo el capítulo 8, es tan importante que es el corazón del libro de Reyes. Es la muestra de la fidelidad de Dios, que Dios va a venir a habitar al templo, que Dios va a manifestar visiblemente su presencia. Y es un capítulo maravilloso. Entonces, ¿por qué no oramos y ponemos este tiempo en sus manos? Gracias, Señor, por tu palabra. Háblanos, por favor, llénanos con tu Espíritu Santo y permítenos tener entendimiento, un entendimiento fresco de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñenme, por favor, a Primero de Reyes 7. El capítulo 7 contiene, digamos, la primera parte, las demás construcciones de Salomón. Y en la segunda parte vienen varios utensilios que se iban a usar en el templo. Yo traigo una imagen, creo que va a ser más sencillo si podemos ver con una imagen el mobiliario del templo. Y si lees el capítulo 7, está lleno de medidas, codos y medidas y estándares de la época en la que se construyó el templo. Así que voy a tratar de simplificarlo. Vamos a ir un poquito más rápido. Puedes leer el pasaje en casa y yo más o menos te voy a decir los metros y qué versículos son para que podamos hacerlo un poquito más dinámico. Pero solo quiero decirte que Salomón hizo el templo, pero también hizo, digamos, un atrio exterior, un patio exterior, y puso todos estos otros edificios cerca del templo. Son como los edificios de gobierno, por decirlo así, cerca del templo de Dios. Entonces estamos en una área de edificios muy importantes en el corazón de la ciudad. Y bueno, nos dice en el verso número 1 del capítulo 7. Dice: después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Entonces este es el primer edificio que hace Salomón aparte del templo, su propia casa. La edifica y la pone cerca del templo. Pero en el verso 2 nos da el segundo edificio. Dice: asimismo edificó la casa del bosque del Líbano. Entonces, ¿cuánto medía esta casa del bosque? Pues medía más o menos 46 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. ¿Y por qué le llama la casa del bosque del Líbano? ¿Estaba cerca del bosque del Líbano? Pues no, estaba cerca más bien de la casa de Salomón, pero era todo hecho de madera traída del Líbano. Y había tantas columnas de madera que algunos creían que cuando entrabas parecía un bosque por dentro. ¿Y para qué era esta casa del bosque? Bueno, algunos creen que era un segundo palacio de Salomón, un lugar donde congregaba al pueblo, o una armería, que es lo más probable. Simplemente se convirtió en una armería. Entonces tenemos su propia casa, el palacio del bosque del Líbano, y luego en el verso 6 nos dice, también hizo un pórtico de columnas que tenían, dice ahí, 50 codos de largo y 30 codos de ancho. Bueno, ahora va a ser varios pórticos. ¿Y qué es un pórtico? Pues es una sala cubierta, es una sala con el techo cubierto, que se usaba regularmente para cubrirse del viento, del sol, o congregar personas, o para digamos, una necesidad básica. Entonces el primer salón que hace aquí es un salón de columnas, y más o menos mide 23 metros de largo y 14 metros de ancho. Pero luego en el verso 7 nos habla de otro pórtico. Dice: hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo. Entonces tenemos su casa, el palacio del bosque, un pórtico de columnas, y ahora me encanta esto, el salón de la justicia. Así se llamaba. Y bueno, no es que Batman o Superman estuvieran ahí, sino que era el lugar que usaba Salomón para juzgar. Era justo el lugar que él había determinado para tratar los casos importantes. Se dan cuenta, es un conglomerado de edificios importantes, ¿no?, de gobierno, donde Salomón gobernaba y también Salomón podía dirigirse al pueblo.
Y luego en el versículo número 8 nos dice que hace algo más. Dice, y la casa en la que él moraba, en otro atrio dentro del pórtico, era obra semejante a esta. Y dice, edificó también Salomón, aquí dice, para la hija de Faraón que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Para que no se me acabe la gas ni la garganta. Le hace una casa especial a la hija del Faraón, lo cual significa algo muy importante. Salomón se había casado con una mujer extranjera y había hecho una alianza con el rey de Egipto, con el reino de Egipto. Y eso será muy importante, porque justo fue lo que Dios le dijo que no hiciera. Pero Salomón fortaleció sus alianzas con otras naciones. Entonces tenemos todos estos edificios, pero ¿por qué aparecen en este capítulo? ¿Cuál es el punto del autor? Bueno, mira lo que dice el verso número 9 y 10. Dice, todas aquellas obras fueron de piedra costosa, cortadas y ajustadas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, asimismo por fuera hasta el gran atrio. Entonces, ¿qué nos está mostrando? El esplendor del reino de Salomón, que Salomón tenía una capacidad económica muy grande. Ningún rey llegó al esplendor que tuvo Salomón. Entonces ese es el punto del autor, que podamos ver que Dios bendijo de una manera muy especial a Salomón, le dio sabiduría. Incluso otros reyes de otras naciones venían a Salomón para escuchar su sabiduría, le enviaban presentes. Salomón mismo dice que tenía paz con todos los reyes. Este es un tiempo dorado, glorioso, una época especial para Israel. Y ahora se muestra ese gran esplendor a través de estos edificios. Pero entonces, en el verso número 13, ahora veremos a Salomón empleando a un hombre llamado Hiram. Y dice, envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, e Hiram era lleno, dice, de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Entonces ahora lo que va a hacer Salomón es reclutar a un hombre que es mitad judío, mitad extranjero, su padre es de Tiro, y que tiene una habilidad muy especial para manejar el bronce. Y va a hacer todos estos utensilios para el templo. Y aquí hay algo muy interesante, porque definitivamente Dios dotó a los seres humanos desde que los creó con una capacidad creativa especial. Es parte de la imagen de Dios en el hombre, que Dios dotó a los seres humanos de talentos y dones. Y cuando mejor y más satisfechos nos sentimos en la vida, es cuando los usamos para honrar a Dios. Y este hombre va a usar esas habilidades para honrar a Dios. Pero ¿sabes? Esto está muy bello, porque la idea de ser llamado por Dios a servirle, la idea de vocación, la podemos extender incluso fuera del ministerio de tiempo completo. ¿Qué quiere decir? Que a veces pensamos que la gente que puede servir a Dios o ha sido llamada a servir a Dios es un pastor. Pero cada uno de nosotros tiene distintos dones que Dios nos ha dado. Y si nosotros podemos ponerlos al servicio de Dios y glorificar a Dios siendo los mejores trabajadores que podemos ser, sirviendo en lo que hagamos, podemos usar nuestros dones, la inteligencia y sabiduría que Dios nos da, como Hiram, para glorificarle. Entonces considera eso. Dios puede usarte en tu trabajo de forma especial. Dices, pero a lo mejor no es gran cosa lo que hago, pero si la haces para Dios, eso será útil para otras personas, y eso es algo que agrada a Dios. Ahí está Hiram haciendo todas estas obras. Entonces quiero mostrarles la imagen, si la pueden poner en la pantalla. Esta es la imagen del templo de Salomón, y vamos a ver que todo lo que está hecho por dentro está hecho de madera y cubierto con oro, y algunas cosas solo están hechas de oro macizo, y las cosas que están afuera están hechas de bronce. Entonces lo que vamos a ver ahora es Hiram y los objetos que le hizo para este templo, que están fuera del templo, que son de bronce. Y el primero de ellos los menciona justo el verso 15. Dice, y vació 2 columnas de bronce, la altura de cada una
dice era de 18 codos, más o menos 8 metros, y rodeaba una a otra un hilo de 12 codos. Y dice que hizo también 2 capiteles de fundición de bronce para que fueran puestos sobre las cabezas de las columnas. A la altura de un capitel era de 5 codos y la otra del capitel era también de 5 codos. Y nos dice también más adelante que va a ser un globo que va a decorar con granadas y cadenas. Entonces, en la imagen del templo, si podemos acercarnos a las columnas, son 2, bueno, una viene cortada para que puedas analizarla. Se supone que son posiblemente columnas huecas, hechas de bronce, pero huecas, y son de adorno, no están sosteniendo nada principal en el templo. Si se dan cuenta, el capitel está arriba, dice el texto que está en flor de lis, y luego abajo tenemos el globo con todas estas imágenes de cadenas y trenzas y granadas, y tenemos esta columna enorme. Bueno, estas columnas eran muy importantes como un decorativo, como un símbolo para el templo. Y de hecho en el verso 21, mira lo que dice el texto. Dice, estas columnas se erigió en el pórtico del templo. Y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín. Y alzando la columna del lado derecho, llamó su nombre Boaz. Estas columnas son un símbolo, son un decorativo especial y tienen nombres. Una es Boaz y otra es Jaquín. ¿Qué significa? Bueno, Boaz significa en él hay fuerza y Jaquín significa el que establece. Qué interesante. ¿Por qué nombrar 2 columnas y ponerlas en la entrada si no sostiene nada? Porque son símbolos, recordatorios, cosas importantes para el pueblo de Israel. ¿Qué tenían que recordar? Tenían que recordar que Dios es el que les da la fuerza y que Dios es el que los ha establecido como una nación. Dios había sido fiel con los judíos, los sacó de la tierra de Egipto, los llevó por todo el desierto y cuidó de ellos, los ha llevado a la tierra prometida, venció a sus enemigos y ahora tienen paz y esplendor y gracia y misericordia. Y es como si Dios les dijera, nunca olviden que he sido yo quien les ha fortalecido y les ha establecido como nación. También nosotros tenemos que recordar estas cosas. A lo mejor no vas a poner 2 columnas de bronce con capiteles, ¿verdad? Pero en nuestra vida hay símbolos, cosas que nos recuerdan la obra de Dios en nuestras vidas, que Dios ha sido fiel, que Dios nos ha establecido. Qué importante es nunca olvidar que es la gracia de Dios la que nos ha traído hasta aquí. No olvidemos eso es importante. Entonces, otra cosa que va a hacer Hiram después de estas columnas va a ser algo llamado el mar de bronce. Eso aparece en el verso 23. Dice que hizo fundir a sí mismo un mar de 10 codos de un lado al otro. Dice perfectamente redondo. Bueno, ¿qué es este mar de bronce? Es un tazón enorme que mide como 4 metros y es llamado el mar, pero realmente es una fuente. Tiene como 2 metros de profundidad y vamos a ver que abajo si pueden poner la imagen, ahí está el mar. Abajo del mar de bronce hay algunas figuras y sobre todo unos bueyes, y hay algunos mirando a los 3 puntos cardinales, son 12. Unos miran al norte, al sur y así. ¿Y qué simboliza este mar y estos bueyes? Bueno, simbolizan a las 12 tribus de Israel. Y el mar era un utensilio muy importante, esta fuente, porque los sacerdotes era el lugar donde se lavaban. Todos los sacerdotes, antes de poder servir en el templo, tenían que lavarse, tenían que purificarse, era un ritual. Y para cada cosa que servían en el templo tenían que purificarse de nuevo. No podías servir en el templo si no te purificabas, era un ritual muy importante. ¿Qué significa esto? Bueno, significa una cosa: tengo que servir a Dios a la manera que Dios lo establece. No puedo servirle como yo quiero o como yo creo que es correcto. Y no puedo servirle en mis propias fuerzas. Es un reconocimiento, el lavarme, en este sentido, para los judíos, era un reconocimiento de que necesitaban ser limpiados por Dios para servirle continuamente. Y tenían que depender del poder del Espíritu Santo. Bueno, también eso es algo muy importante para nosotros. Nosotros el día de hoy, pues no tenemos aquí ningún mar de bronce. No te tienes que lavar las manos, dices, no, pues nomás antes de comer, ¿no? Pero no hacemos algún ritual para poder servir a Dios. Pero lo que sí es cierto es que no podemos servir a Dios
si no hemos constantemente estado en comunión con Él. Es decir, necesito mantenerme cercano a Él para servirle de la forma correcta, para servir bajo su poder y su dirección. Y eso es importante. Un ejemplo lo tenemos en el Nuevo Testamento, cuando Jesús le dice a sus discípulos que va a lavar sus pies. Ahora Jesús les dice a los discípulos a lavarle los pies: no los voy a lavar por completo porque ustedes ya han sido limpiados, pero solo va a lavar sus manos y sus pies. Y eso representa nuestra vida de comunión con Dios. Caminando en este mundo, sirviendo a Dios, a veces nos ensuciamos. Necesitamos que Jesús, a través de su palabra, nos limpie constantemente para mantenernos en comunión con Él y servirle con una buena conciencia, con un corazón alegre. Entonces, no podemos servir a Dios bajo nuestros propios términos. Tenemos que venir a Él y permitir que Él limpie nuestro corazón para que podamos servirle con sinceridad, de forma correcta. Entonces, bueno, eso es algo que vemos aquí en el mar. La fuente de bronce. Otra cosa que va a hacer Hiram aparece en el versículo 27. Dice: hizo también 10 basas de bronce, vamos a decirlo, 10 carretas de bronce para llevar agua. Entonces, si pueden poner la imagen de nuevo. Esas son las carretas con agua. Se dan cuenta, son un tazón más chiquito, y son 5 de un lado, y bueno, no se ve en la imagen, pero hay 5 del otro lado, y todo está hecho de bronce, que eso es lo que se describe en estos versículos. Las ruedas están hechas de bronce, los tallados están hechos de bronce. ¿Y para qué servían? Para la limpieza general. Era para limpiar los sacrificios, para limpiar cualquier cosa que se requiriera, y eran suficientes y eran móviles, así que los sacerdotes podían llevarlas de un lugar al otro. Entonces, qué ingenio de Hiram, ¿verdad? Qué habilidad tenía para hacer todas estas figuras. Y al final, lo que nos dice el verso 38 es que hizo otros utensilios. Es como un resumen. Nos dice que hizo 10 fuentes de bronce que contenían 4 batos, y es una medida de agua. Y más adelante nos da otro resumen en el verso número 40. Dice: hizo Hiram fuentes y tenazas y cuencos, y termina así: así terminó toda la obra que hizo a Salomón para la casa de Jehová. Entonces hizo las columnas con sus capiteles, hizo el mar de bronce, hizo las carretas de bronce, hizo otros utensilios de bronce. Y esa es la obra de Hiram. Pero ahora empieza también a narrar lo que hizo Salomón. Ahora, ¿dónde fundieron tanto bronce? ¿En qué lugar? Bueno, dice el verso número 46. Dice: todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa entre Sucot y Zaretán. ¿Por qué ahí? Pues como lo dice, era un lugar en el que se podía hacer fácilmente barro, arcilla, y eso permitía crear moldes para toda esa cantidad de bronce. Entonces, incluso Salomón ya tenía el lugar ideal para poder hacer todas estas cosas. Pero entonces dice el 47: y no inquirió Salomón el peso del bronce, de todos los utensilios, por la gran cantidad de ellos. Pocas palabras, le salió en un dineral que ya ni preguntó. O sea, ¿cuánto bronce usó? Ni siquiera se pesó. Habla otra vez de la grandeza, del poderío, de la capacidad que Dios le dio a Salomón para hacer todas estas cosas. Pero entonces mira el 48. Dice: entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová. ¿Qué enseres son? Mira, dice: un altar de oro, una mesa también de oro, sobre la cual están los panes de la proposición, 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha, y otros 5 frente a la izquierda al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Dice: además los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas, incenciarios de oro purísimo, también de los quiciales de la puerta de la casa de adentro, el lugar santísimo, y así las puertas del templo. Entonces, otra vez en la imagen vamos a darnos cuenta de todo esto que acabamos de leer. En la parte de adentro tenemos cerca del sacerdote, si se dan cuenta, si se puede acercar un poquito más la imagen, tenemos el altar de incienso. Es lo que está frente al sacerdote.
Pero también tenemos detrás del sacerdote la mesa de la proposición, y ahí se ponían estos panes de la proposición. Y en la pared se notan estos 5 candelabros. Eran 5 de un lado y 5 del otro. El tabernáculo en el desierto solo tenían unos, ahora son 5. Y en las paredes vemos este tallado impresionante, ¿verdad? De querubines, de palmeras. Todo esto era puro oro. Y en la parte del lugar santísimo tenemos unos objetos interesantes. Tenemos unos querubines enormes, ¿verdad? Y tenemos el arca del pacto que está ahí adentro. En el arca del pacto también hay unas barras de oro y también hay 2 querubines pequeños. ¿Qué simboliza el arca del pacto? El trono de Dios, la presencia de Dios. Y ese lugar, ahí están las puertas de oro que lo dividían con los quiciales. Ese lugar solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Entonces este es el esplendor del templo. Y lo que sucede al final es que Salomón ya ha preparado todo para entonces ahora llevar el arca dentro del templo y dedicarla a Dios. Pero aquí hay algo interesante. Dios va a responder a la oración del pueblo. Dios va a venir a habitar al templo. Es un templo maravilloso, es un templo bonito. ¿Por qué razón Dios decidió habitar en este templo y en ninguno otro más? ¿Será acaso que dijo: wow, nunca había tenido una casa tan bonita de lujo, maravilloso, voy a ir a vivir a ese lugar? ¿Habrá sido que dijo: no puede ser, cuántos se esforzaron por mí, mira cuántos sacrificios y cuánta entrega y cuánto dinero invertido, tengo que vivir en ese lugar, sería una grosería? ¿Qué habrá pensado el Señor? ¿Por qué vino a vivir ahí? Déjame decirte por qué. Por su fidelidad. A Dios no le impresiona el templo, a Dios no le impresiona todo el oro. ¿Por qué lo hizo? No le impresiona toda la cantidad de bronce. Él va a responder a la oración del pueblo porque Él es bueno y fiel. Mira lo que dice el versículo número 11 del capítulo 6. Acompáñame, por favor. En el capítulo 6, en el verso 11, están haciendo todo lo necesario para el templo, y Dios interrumpe a Salomón en todos sus preparativos y le dice: y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Y dice: habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Dios? Salomón, es muy bueno todo esto que estás haciendo, pero no olvides algo. Lo que yo quiero es la obediencia de tu corazón. Y esto es importante para nosotros. Dios no se impresiona por ninguna obra que podamos hacer. Ninguna obra. No importa toda la habilidad y toda la sabiduría y todo lo que podamos invertir en hacer la casa de Dios más gloriosa y bonita del mundo. Dios no le impresiona. Lo que Dios quiere es nuestro corazón y nuestra obediencia. Ahora Él es digno de todo lo que podamos hacer por Él, pero a Él no le impresiona. Y a veces vivimos así, ¿verdad? Como tratando de impresionar a Dios. Mira, Señor, esto que he hecho por ti. Mira, Señor, todo lo que yo he hecho. Pero Dios nos recuerda: lo que Él quiere es la obediencia de nuestro corazón. Me recuerda mucho al rey Saúl, cuando Dios le dio una instrucción: ve y termina con este pueblo. Y cuando Saúl va, no cumple la instrucción completa, sino que salva al ganado y lo sacrifica a Dios. Cuando llega el profeta Samuel, le dice: ¿qué hiciste? ¿Te volviste loco? No, pues si lo sacrifiqué a tu Dios. Y lo que le dice Samuel es: lo que Dios quiere no son sacrificios, sino obediencia. Qué importante lección para nosotros, para nuestro hogar, que consideremos que lo que Dios quiere es la obediencia interna. No, por ponerlo así, podemos hacer todo lo que se tendría que hacer para una religión exterior, pero la religión verdadera
proviene de una verdadera obediencia del corazón. Eso es importante. ¿Ah? Muy bien. Capítulo 8. Sí podemos, sí se puede. Bueno, el capítulo 8 es muy largo y de la misma manera me voy a saltar muchas partes. Te ruego que lo leas en casa. No nos daría tiempo de leerlo todo, pero voy a tratar de dividirles este capítulo y que cada uno pueda checar qué sucede en este acontecimiento. Es muy importante. Dios va a venir a habitar al templo y Salomón va a hacer una de las oraciones más bellas de toda la Biblia. Casi la mayoría de estos versículos son una oración. Entonces comienza el verso 1 diciendo: entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel. ¿Para qué los reúne? Dice: para traer el arca del pacto de Jehová a la ciudad de David, la cual es Sión. Lo que hace Salomón es va por el arca. Pero aquí hay una pregunta. Si Hiram hizo todos estos instrumentos, ¿por qué no hicieron un arca nueva? ¿Por qué van por la arca que ya estaba? Esta es la razón. Podían sustituir todo en el templo, excepto una cosa: la presencia de Dios no se podía sustituir. Por eso no hicieron una nueva arca. Y de hecho, lo único que en este momento hay en el arca son las tablas de la ley. ¿Qué significa? Ni la presencia de Dios ni la obediencia a Dios se puede sustituir. Por esa razón no hicieron otra. Y creo que es una lección grande. Así que van por el arca, lleva a todos los líderes de Israel, sacrifican muchísimos animales. Son tantos que no los pueden contar. Y llegan al lugar. Y pueden poner la imagen de nuevo, por favor. Llegan al lugar e introducen el arca justo donde les dije. Ahí, si puedes acercarla, mi querido Dodo. Ahí la introducen, la dejan en ese lugar y los sacerdotes empiezan a servir a Dios. Afuera la gente está expectante, han sacrificado todos estos animales en honor a Dios y sucede algo impresionante. Dice a partir del verso 9: y en el arca ninguna cosa había, sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, las tablas de la ley, donde Jehová hizo pacto, alianza con los hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de Egipto y cuando los sacerdotes salieron del santuario. Chécate esto: la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Qué impresionante. Aquí hay muchas cosas importantes. Primero, ¿en qué fecha están dedicando el templo? Están dedicándolo en el mes de septiembre, entre septiembre y octubre. ¿Por qué eso sería importante? Porque se está Se está celebrando una fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Es una fiesta en la que están recordando que Dios los cuidó en el desierto. ¿Qué cosas sucedieron en el desierto? Dios les dio de comer durante 40 años, caía pan del cielo. Dios les dio de beber de una roca cuando tenían sed. Dios les envió codornices. Dios y su presencia estaba con ellos. Una nube que los cubría del sol. ¿Te suena familiar lo que leímos ahorita? Nube. Y una columna de fuego que estaba en el tabernáculo, la gloria de Dios. Y ahora, en ese mismo mes, están ahí las tablas, está el arca y está la nube descendiendo al templo. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Está aprobando a su pueblo. Está recordando que ha sido fiel con ellos. Está diciéndoles: yo he cuidado de ustedes, yo he sido su Dios, yo los saqué de la esclavitud, yo los he traído hasta aquí y mi presencia está con ustedes porque yo se los prometí. Entonces esto es maravilloso. ¿Cuántos templos había en el mundo antiguo? Cada uno con sus sacerdotes, sus sacrificios.
En ninguno había esta respuesta. En ninguno Dios habitaba. En ninguno la gloria de Dios se posó. En un solo lugar en la tierra Dios decidió vivir: Jerusalén, en el templo. Maravilloso. Ahora, Salomón no es ingenuo. Salomón sabe que Dios no cabe en el templo. Y de hecho, mira lo que dice en el verso 27 en su oración. Dice: ¿pero es verdad que Dios morará sobre la tierra? Dice aquí que los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Salomón no es ingenuo, él sabe. Dios está aquí, pero no es que la casa contiene a Dios. Es la casa hecha en su nombre porque es suya. Pero Dios no cabe en ninguno de estos lugares, ni en el cielo de los cielos de los cielos. Pero entonces Salomón reconoce algo. Reconoce algunas cosas que esta casa es. Esta casa es, número uno, una casa de oración. Eso es una casa de oración. Y lo que va a hacer Salomón es orar. Y va a reconocer que ha sido la bondad de Dios lo que lo ha ayudado. Mira, acompáñame por favor al verso 15. No tengan temor, a lo mejor me ven, no lo va a lograr, no va a tener garganta. Sí aguanto, no se preocupen. Si no, ahorita hablo por telequinesis o algo así. Entonces dice, telepatía. Dice el 15: y dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido, diciendo: desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Así que, ¿qué está reconociendo Salomón? Tú estás aquí porque tú has sido fiel. Tú se lo prometiste a mi padre. Y tú estás aquí porque tú has sido fiel con tu pueblo. Esa es la razón. No es nuestros méritos, no es por nosotros, es por ti. Y eso es bueno. Aquí tenemos un rey humillado ante su Dios, reconociendo a Dios. Y dice el verso número 20: y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová ha dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Entonces esta es una casa de oración, una casa en la que Dios ha sido fiel. Y a partir de todos los versículos que siguen, Salomón va a hacer 7 oraciones, 7 peticiones, 7 intercesiones, y todas están relacionadas con lo siguiente. Dios había prometido salvar, librar, proteger, proveer para el pueblo. Eso estaba en la ley. Si el pueblo era fiel a Dios, Dios les bendeciría. Pero también Dios en su fidelidad le había prometido al pueblo: si ustedes se van a la idolatría, si ustedes pecan contra mí, si ustedes se alejan de mí, también seré fiel en disciplinarlos, porque los amo. Y entonces van a venir plagas, va a dejar de llover, van a ser derrotados sus ejércitos y quizás hasta terminen exiliados. Y precisamente alrededor de todo esto es que Salomón va a orar. Por eso vamos a ver estas peticiones. Váyame por favor al versículo número 31. Dice: si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Entonces, Señor, mantén la justicia en tu tierra, que este pueblo sea un pueblo justo, y si alguien es juzgado injustamente, que pueda voltear a esta casa de misericordia, que pueda orar y tú juzgues su causa.
Es la primera petición. Justicia. Si hay algo que destruye a la sociedad, es la injusticia, ¿verdad? Una nación injusta es una nación que se viene para abajo. Y Salomón lo sabe y pide justicia. Pide justicia a aquel que conoce los corazones. La segunda petición es por derrotas militares. Mira el verso 34. Dice: si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Entonces, Señor, es posible que vayan a la guerra y que hayan pecado y que tú permitas que los derroten, porque eso había dicho Dios en la ley. Por favor, que ahí en esa batalla puedan voltear sus ojos a ti y puedan arrepentirse, y tú escuches desde tu casa su oración. Y esto pasó en una batalla con Josué. En el libro de Josué, el pueblo de Israel estaba perdiendo porque había pecado, y se trató con el pecado, se arrepintieron y Dios les dio una gran victoria. Entonces Dios está siendo fiel al perdonarlos, pero también al disciplinarlos cuando había pecado. Ahora la siguiente petición es por sequías. Mira el verso 35. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaron en este lugar y confesaron tu nombre y se volvieron del pecado cuando los afligieres, otra vez, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden. Y esto también pasó. Hubo un rey muy malo que vamos a ver, y Dios, a través de un profeta, el profeta Elías, oró y dejó de llover 3 años. Imagínate qué pasa si no llueve 3 años, y más a una cultura de agricultura. ¿Qué pasa? Pues te mueres de hambre. Pero después de 3 años, Elías oró y volvió a llover. Entonces esto se cumplió. Dios dijo que si su pueblo caminaba de esta forma, los disciplinaría, pero también prometió perdonarlos. La siguiente es calamidades. Mira lo que dice el verso 37. Dice: y si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langostas o pulgón, si sus enemigos los sitiaren, en el partido de Tigres Pumas y ganan 5-0, ay, ¿sí, no? Estoy sacando el coraje y la tos, ay. Dice: en la tierra donde habitan, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hicieren cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón, el peso del pecado, el peso de la maldad, y extendiere sus manos a esta casa, ¿qué vas a hacer? Señor, tú oirás en los cielos en lugar de tu morada y perdonarás y actuarás. Y esto también es cierto. Dios usó estas cosas para tratar con su pueblo. Mandó este tipo de situaciones y calamidades para que el pueblo volteara sus ojos a Dios y volvieran. Actos de misericordia y fidelidad de Dios. ¿Recuerdas? Fue fiel al bendecirles, pero también fue fiel al disciplinarles, como lo prometió, porque eran su pueblo, y eso les ayudó a volver. El siguiente es, creo, el más importante, y es el corazón, déjenme decirlo así, es el corazón del propósito del templo de Dios en la tierra. Es oración a los extranjeros. 41. Dice: asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, dice, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti. ¿Para qué? Este es el propósito: para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Salomón tiene una mentalidad misionera. Señor, que otros puedan ver la bendición, la prosperidad y la gracia que has dado a tu pueblo, para que vengan y pregunten por ti y te conozcan. Entonces el templo
Era una casa de oración y una casa de testimonio. Un lugar donde las otras naciones podrían venir y ver lo que Dios ha hecho con Israel. Y eso será muy importante al final del mensaje de hoy. La siguiente petición, otra vez, es por victoria en la batalla. Verso 44. Si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica y les harás justicia. Ahora es así: si salen a la batalla y se acuerdan en la batalla de ti, dales victoria. Nosotros podemos orar por todas estas cosas también. Podemos orar cuando hay una derrota espiritual en nuestra vida, ¿verdad? Podemos acordarnos, venir al Señor, pedirle ayuda, pedir que Él nos fortalezca. La última es derrota y cautividad. Verso número 46. Si pecaren contra ti, dice, me encanta, porque no hay hombre que no peque, ¿verdad? Salomón está de acuerdo con Pablo en Romanos. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No es ingenuo Salomón, sabe que Dios no cabe en el templo, y no es ingenuo Salomón, sabe que todo ser humano ha pecado. Entonces por eso ahora sí, porque sabe que todo ser humano ha pecado. Y si estuvieres airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú les diste a sus padres, ¿qué va a hacer Dios? Pues dice el 49, tú los vas a oír. Y esto también fue cierto. Más adelante, el reino del sur, Judá, va a estar en Babilonia 70 años. Y Daniel, el profeta, se va a acordar y va a arrepentirse del pecado de la nación. Y todos los días va a orar frente a las ventanas, dirección a Jerusalén, dirección al templo, porque es lo que Dios había dicho que hicieran. Así que todas estas bendiciones y maldiciones del pacto, de la alianza, Dios fue fiel. Y Dios fue fiel con su pueblo. Entonces, al final, esta es una casa de testimonio, es una casa de oración y es una casa de alabanza. Porque lo que va a hacer Salomón es exhortar al pueblo a ser obedientes. Entonces miren el 56. Dice: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que ha dicho. Es decir, ha sido fiel. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Así que dice el 61: sea pues perfecto vuestro corazón para Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Qué fuerte. Salomón les dice: que Dios esté con nosotros, pero ustedes sean perfectos y en obediencia. ¿Cómo podemos ser perfectos en obediencia? Bueno, deliberadamente nos saltamos un versículo. Mira el 58. Incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos. Así que Salomón dice: sean perfectos en obediencia, pero también reconoce: es imposible a menos que Dios incline nuestro corazón a sus caminos. Entonces es bueno orar así: Señor, quiero ser obediente, pero que no me olvide que es imposible a menos que tú inclines mi corazón a ti. Todos los días podríamos orar de esta forma, ¿verdad? Por eso es bueno hacer un devocional en la mañana. Por eso es bueno orar en la mañana, porque reconocemos: Señor, no puedo a menos que tú inclines mi corazón a la obediencia. Entonces al final, este tiempo va a ser de alabanza, pero también esta casa va a ser una casa de comunión. Va a haber un fiestononón al final, todos participando, todos llevando sacrificios a Dios. Hay tantos animales
que tienen que improvisar altares porque no es suficiente el altar del templo. Es una gran fiesta. Y terminando este día, se va a extender la fiesta de los tabernáculos. Entonces van a seguir de fiesta. Pero, ¿cómo podríamos terminar el día de hoy aplicando esto a nuestras vidas? Solo quiero compartirles 3 cosas. Este templo tenía un propósito. Su propósito era ser un punto entre el cielo y la tierra. Un lugar donde el pueblo pudiera encontrarse con Dios, su Dios. Pero tenía una misión de testimonio. Dios había elegido a la nación de Israel y los separó para hacerlos luz a las naciones, para que otras naciones pudieran conocer a Dios a través de Israel. De hecho, es parte de la promesa que Dios les hizo. Cuando Dios elige a Abraham, Dios le dice a Abraham: en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y luego le promete a David que nunca faltará un descendiente en su trono. Y ahora que tienen este tiempo de prosperidad y paz, no hay un solo conflicto con ningún otro rey para Salomón. Hay paz, hay prosperidad. ¿Qué pensaban los judíos? Llegamos a ese día. Llegamos al momento de la época dorada donde Israel es luz a las naciones. Pero un par de años después veremos a un Salomón inclinando su corazón no a Dios, sino a la idolatría, y cayendo en apostasía y llevando a Israel a la idolatría. Y comenzará una espiral de idolatría terrible en la que prácticamente todos los reyes de Israel y los reyes de Judá, se va a partir el reino en 2, van a llevar a la idolatría al pueblo. Al final terminarán exiliados en Babilonia, las tribus del norte en Asiria, y este templo destruido, hecho pedazos. Era un momento en el que Israel se dio cuenta: los reyes fallaron, no hay templo. ¿Qué va a pasar con el propósito de Dios? ¿Se terminó? Y entonces entra el mensaje de los profetas, que los profetas les dicen al pueblo: tienen que mirar más allá de este templo, tienen que mirar más allá de estos reyes, tienen que mirar a la realidad a la que apunta el templo. ¿Quién? El Mesías. Así que acompáñame a Juan capítulo 1. Cuando llegamos al Nuevo Testamento tenemos otro templo. Tenemos el templo de Herodes. Pero aquí hay algo interesante. En este momento de Salomón, la gloria de Dios está ahí. Pero el profeta Ezequiel tiene una visión cuando Israel es llevado cautivo, en la que la gloria de Dios se va y no regresa. Para la época de Jesús tenemos un nuevo templo, el de Salomón, pero la gloria de Dios no está ahí. Está el templo, está el cascarón, pero no la gloria de Dios. Y lo único que tenemos en Israel es una religión corrupta. De hecho, la escena del templo es una escena en la que nosotros la conocemos. Entra Jesús al templo y tira las mesas de los cambistas y dice: esta es la casa de mi padre y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Una religión corrupta. Jesús entra ahí y purifica el templo. Pero Jesús hace algo impresionante. Ahí en Juan capítulo, en capítulo 2, dice el verso número 16: y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, ahí está el templo, pero no está la gloria de Dios. Pero hay un hombre ahí que está apuntando a una realidad, a la realidad del templo. Ahora sí, en el capítulo 1, en el verso 14, mira lo que dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria,
¿Notaste? Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Salomón dijo: los cielos de los cielos de los cielos no te pueden contener. Pero Juan nos dice que en este hombre que se llama Jesús, Él es el Verbo que se ha hecho carne. Y cuando vimos su gloria, vimos la Shekinah, la nube, la columna, la gloria de Dios en Él. Así que Jesús es la realidad a la que apunta el templo, porque Él es el nuevo templo. Y Jesús está presentándose aquel que es el cumplimiento de la esperanza de Israel. Y está presentándose como el verdadero propósito de la casa de Dios. ¿Qué era el templo? El punto de contacto entre el cielo y la tierra, donde Dios se manifestaba al pueblo. Ahora está en Jesús, de la manera más gloriosa. Dios se hizo hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, y toda su gloria y todo su poder y toda su plenitud en Jesús, porque Jesús es Dios, el nuevo templo. Pero no se detiene ahí. No solo Jesús es la realidad a la que apunta el templo, en donde podemos encontrarnos con Dios y conocer a Dios. Jesús hace algo extraordinario, hace un nuevo templo. ¿Y cómo lo hace? Pues vayamos al último texto, es Hechos 2. Así que Jesús es esta realidad, es Dios con los hombres, es la gloria de Dios misma habitando en Jesús. Es la realidad a la que apunta el templo. Pero Jesús hizo algo extraordinario, hizo un nuevo templo. ¿Cómo lo hizo? Bueno, los creyentes, los cristianos, estaban reuniéndose todos los días porque Jesús les dijo que esperaran la promesa de Dios. Y nos dice el verso número 1 del capítulo 2: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como ¿de qué? De fuego, asentando sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablases. Y entonces lo que sucede es que hay una multitud de judíos extranjeros que no viven en Jerusalén, llegan a este lugar y escuchan a estos judíos hablando en el idioma de cada uno, alabando a Dios, con símbolos, un viento enorme y fuego en su cabeza. ¿Qué es esto? ¿A qué te recuerda? ¿Recuerdas la nube? Lo que está haciendo Jesús es formar un nuevo templo, no hecho como este edificio, sino con personas. Está formando su templo, llenando con el Espíritu Santo a la iglesia, a las personas. Así que el nuevo templo, la iglesia, no es el edificio, son ustedes y yo. Y no solo ustedes y yo, en esta época, son los cristianos de toda era, de toda raza. En verdad, el propósito del templo, que era misionero, se está cumpliendo en la iglesia. A través de la iglesia Jesús destruyó las barreras raciales y juntó personas de todo lugar y las ha reconciliado con Cristo por medio de su muerte y resurrección, y ha formado su iglesia. Y la iglesia es el lugar donde se encuentra el cielo y la tierra, ¿okay? No el edificio, sino su iglesia. Ahora, claro, la iglesia no es perfecta y no siempre ha sido la ventana más clara al reino de Dios, ¿verdad? A veces ha sido opaca esa ventana, pero es su iglesia y es lo que Él está usando. Entonces, ¿te das cuenta qué glorioso es saber esto? Tú y yo somos el templo de Dios, donde Dios mismo habita por medio de su Espíritu. Eso es lo que Dios ha hecho el día de hoy. Así que concluyamos así. ¿Es tu vida una vida de oración? ¿Es de una vida de alabanza? ¿Es una vida
donde otros pueden ver testimonio, donde otros pueden ver a Dios y su presencia. Cada uno de nosotros somos su pueblo, somos su templo. Y te imaginas el impacto que puede tener con nuestros vecinos y amigos si ven en nosotros eso, un lugar de oración, un lugar de misericordia, un lugar de alabanza, un lugar en el que puedan encontrarse con Dios. Eso es lo que tenía que pasar con Israel. Cuando un extranjero fuera, tenía que ver a Dios. ¿Están nuestros vecinos y amigos viendo a Dios en nosotros? ¿Qué tendríamos que cambiar el día de hoy? ¿De qué cosas tendríamos que arrepentirnos para que Dios limpie nuestros corazones y podamos ser esa casa donde Él es alabado y honrado? ¿Por qué no oramos por eso? Señor, gracias por ser tan bueno y gracias por este día y gracias por tu palabra. Señor, líbranos de ser como el templo de Herodes, Señor, puro cascarón, Señor, que es bello por fuera pero no hay ninguna realidad dentro. Líbranos de una religión corrupta, Señor. Ayúdanos a ser un templo dedicado a ti, Señor, que otros puedan ver tu amor y tu espíritu en nosotros y podamos dar testimonio de quién eres, Señor. Pero como Salomón oraba, inclina nuestros corazones porque no podemos sin ti, Señor. Te lo rogamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.